Gracia presenta. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, que el Señor sea quien nos dirija. Señor amado, te pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiéndonos, Señor, a través de tu palabra. Pedimos, Dios amado, Señor, que, mi Dios, tú hables a lo más profundo de nuestro ser. Señor, que podamos, Señor hermoso, mi Dios, recibir, mi Dios amado, Señor, aquello que tú tienes para nosotros, Señor, a través de tu palabra en este día, Señor. Transforma nuestras vidas, mi Dios hermoso, permítenos crecer en la fe, dar abundante fruto que glorifique tu nombre. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas capítulo 10. Y hoy vamos a ir a varias escrituras, pero vamos a empezar con Lucas capítulo 10 y vamos a ir al versículo 27. Dice la palabra así: Aquel respondiendo dijo: Amaréis al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor Jesús: Bien has respondido, haz esto y vivirás. La Escritura nos habla acerca de que nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. La Escritura nos llama a amar al Señor. Pero ahora, para que nosotros podamos amar al Señor, tenemos que conocerle, porque no podemos amar aquello que no se conoce. Entonces, para poder nosotros amar verdaderamente a Dios, tenemos que crecer en la fe, conociéndolo a Él. Y la única manera que podemos conocer a Dios es a través de su palabra. Por lo tanto, es importante entender que si la Escritura nos llama a amar a Dios, la única manera que podemos hacer es estudiando la Escritura, estudiando la Biblia, para que entonces podamos nosotros conocer quién es Dios y lo podamos amar de la manera correcta. Ahora que así, este es entonces el enfoque que nosotros vamos a poner en este día. Vamos a venir a la Escritura, a la palabra de Dios, para conocer más de Dios, para amarlo más, para conocerlo, quién es Él y cómo es Él, y por lo tanto entonces nosotros podamos expresar nuestro amor a Dios, conociéndolo y de esta manera trayendo gloria a su nombre. Ahora, cuando nosotros escuchamos que Dios ama a toda la gente, muchas veces nosotros escuchamos que Dios es Dios y que Dios es amor, y por lo tanto que Dios ama a toda persona. Y escuchamos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, encontramos la escritura que todos conocemos, ¿verdad? Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Utilizamos ese versículo para referir de que Dios ama a todo el mundo, a todas las personas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, cuando evangelizamos, cuando queremos enseñarle a la gente acerca de Dios, le decimos a las personas le decimos: Dios te ama. Ahora, cuando nosotros hacemos eso y le decimos a la gente: Dios te ama, estamos diciéndole a ellos, le estamos creando a ellos una falsa expectativa. Y la razón por la que digo que estamos creando una falsa expectativa es porque le estamos diciendo a la gente que Dios los ama tal y como son. Y muchas veces los predicadores, los pastores dicen: Dios ama al pecador, mas no el pecado. Y hacemos la separación del pecado y del pecador, y decimos que Dios ama al pecador, y entonces le decimos al pecador: Dios te ama. Pero cuando estamos diciendo eso al pecador, a la persona que no tiene nada con Dios, lo que hacemos es simplemente que la persona se sienta segura, con una seguridad falsa. Porque la persona lo que dice es: bueno, si Dios me ama, quiere decir que entonces yo no tengo que hacer nada. No hay ningún cambio, no hay ningún llamado a mi vida, simplemente puedo seguir mi vida de la manera que la vivo, puesto que Dios me ama. Si Dios me ama así, ¿qué cambio puede haber entonces en mi vida? No debe haber ninguna clase de cambio. Pero nosotros debemos entender que en la Escritura sí dice que Dios es amor. Por ejemplo, en 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor.
y debemos entender entonces cómo es que la Escritura nos enseña acerca de ese amor que es Dios. Porque también la Escritura nos dice cosas duras. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 13, la Escritura nos dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso es algo muy fuerte, ¿verdad? Dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Quién está diciendo eso? Lo está diciendo Dios, que Dios amó a uno, mas aborreció al otro. Ahora, si vamos nosotros a Salmo número 11, versículo 5, también encontramos una declaración bastante fuerte. Y dice así, Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Sí? Es una declaración fuerte también que encontramos en la Escritura. En el Salmo capítulo 7, en Salmo 7, versículo 11, también encontramos esta escritura que dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La escritura nos está diciendo que Dios está airado, que Dios está enojado con el pecador. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora, ¿cómo es que contrastamos entonces estas dos escrituras de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, donde nos dice que Dios es amor? Y en Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice que Dios amó a todo el mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos que ir a la Escritura y conocer lo que la Escritura está diciendo para poder tener una respuesta correcta cuando nosotros hacemos la pregunta que si Dios ama a toda la gente, puesto que en un lado de la Escritura vemos que Dios aborrece al pecador todos los días, está enojado con él, pero en otra parte de la Escritura nos dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Salmo 5, versículo 5, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y entonces eso lo declara la Escritura claramente, de que Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios viene sobre todo aquel hombre y mujer que no se arrepiente de sus pecados, pero sin embargo la Escritura nos dice que Dios es amor y que Dios muestra su amor a su creación, a sus criaturas, a todo ser humano Dios muestra su amor. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que entender cómo es que es esto, cómo es que esto funciona. Pero entonces vamos a ir por partes. Primero tenemos que entender el carácter de Dios, cómo es Dios, para poder entonces llegar a contestar la respuesta de cómo es que Dios ama a toda la gente, a quién es que Dios ama, a quién es que Dios aborrece y a quién es que Dios ama. Bueno, debemos de ver en primer lugar, vayamos al libro de Santiago, a la carta de Santiago, y veamos ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 17, la Escritura dice así, toda buena dádiva o todo buen regalo, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ok? Entonces tenemos que en primer lugar entender este versículo para que nos va a ayudar entonces a contestar la pregunta a quién Dios ama y a quién Dios aborrece. ¿Ok? Entonces dice aquí en Santiago que toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don, ¿verdad? Esas dos palabras, dádiva y don, son sinónimos que hablan del regalo de Dios. Toda buena cosa, todo buen regalo viene de parte de Dios. Dice, el don perfecto, ¿verdad? Desciende de lo alto. Y este don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender el carácter de Dios, cómo es que es Dios, para que nosotros podamos contestar la pregunta que nos hemos hecho anteriormente. Entonces debemos entender que la Escritura nos está diciendo que Dios es un Dios bueno, ¿sí? Dios es un Dios bueno y Dios es un Padre de luces.
Quiere decir que Dios no tiene ningún aspecto de tiniebla en su ser, que Dios es bueno y perfecto. Por lo tanto, no hay ninguna tiniebla, ninguna variación, dice la Escritura, ninguna sombra. Es por ejemplo, nosotros cuando éramos niños, ¿se acuerdan ustedes la primera vez que descubrieron que tenían sombra? ¿Se acuerdan de eso alguna vez? A los niños muchas veces se asustan cuando se dan cuenta que hay una sombra y dice, ¿quién me está siguiendo? ¿Verdad? Bueno, nosotros damos sombra, tenemos un lado oscuro. Pensemos nosotros que Dios es un Dios perfecto, que la Escritura nos está diciendo que no da ninguna clase de sombra, porque no hay ninguna clase de tinieblas en Dios. Dios es absolutamente perfecto, es Padre de luces. La luz disipa las tinieblas. Cuando hay luz, las tinieblas desaparecen. Y Dios, por lo tanto, siendo luz, disipa toda tiniebla. Por lo tanto, Él es un Dios bueno, perfecto. Dios es todo bueno. Dios es consistentemente bueno. Dios no varía, Dios no cambia. La Escritura dice, en Él no hay mudanza. Quiere decir que Dios no cambia, es inmutable, ¿sí? No hay ninguna variación en Dios. Porque muchas veces podemos pensar, al leer la Escritura, que Dios se arrepiente y que entonces Dios cambia de opinión. Pero la Escritura en ningún lugar dice así, la traducción dice así, que Dios se arrepintió. Pero no está hablando de un arrepentimiento como tú y yo nos arrepentimos cuando decidimos no hacer algo y cambiamos de opinión. Dios no hizo eso en ningún lado. Por lo tanto, Dios no cambia, Dios siempre es igual, el mismo. Por lo tanto, Dios es un Dios bueno, consistentemente bueno. Dios no sabe ser nada más que lo bueno. En otras palabras, nosotros no podemos pensar que Dios tiene la posibilidad de hacer algo malo. Por ejemplo, podemos pensar, si Dios es todopoderoso, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios tiene la capacidad de pecar, porque puede hacer todo, ¿verdad? Pero la respuesta es no. Dios no puede pecar. Entonces alguien te dice, pero si Dios es todopoderoso, quiere decir que Dios puede pecar. Y cuando tienen esas clases de argumentos, te argumentan y te dicen, ¿qué acaso Dios, que es todopoderoso, puede ser como es todopoderoso, puede hacer una roca tan grande, que Él mismo no la pueda cargar? Piénsalo, ¿verdad? Y tú dices, bueno, si Dios es todopoderoso, yo creo que sí, Dios puede hacer una roca tan grande que no la pueda cargar. El único problema con esa pregunta es de que eso va en contra del carácter de Dios. En otras palabras, Dios nunca haría una roca tan grande que no pudiera cargar, porque va en contra de su naturaleza. Entonces, cuando decimos que Dios puede hacer lo malo o puede pecar, Dios es la misma respuesta. Dios no puede hacer eso. Si algo Dios no puede hacer es pecar, hacer algo malo. ¿Por qué? Porque va en contra de su carácter, va en contra de su naturaleza. Dios no puede hacer eso. Lo único que Dios puede hacer es siempre hacer lo bueno. Amén. Y entonces vemos nosotros que sus acciones proceden y fluyen de su ser. Todo lo que Dios hace procede y fluye de su ser. Por lo tanto, si Él es bueno, todo lo que Él hace, toda acción que Él hace va a ser buena siempre. Por lo tanto, siempre hace lo bueno Dios. Él actúa de acuerdo a lo que Él es. Su benignidad no es arbitraria ni es caprichosa. En otras palabras, no quiere decir que Dios de una manera va en contra hace injusticia o que hace por capricho cosas. Todo lo que Dios hace está bajo una ley. Y ustedes pueden pensar, ¿cómo? ¿Dios tiene ley? Nosotros tenemos leyes, ¿verdad? Que debemos de seguir. Vemos los 10 mandamientos, que son leyes que debemos de seguir, a pesar de que estamos en el Nuevo Testamento. Muchas veces los hacemos a un lado, pero sin embargo esas leyes están todavía ahí para nosotros. Vemos muchos mandamientos en la Escritura que Dios nos manda, son leyes, la ley de Cristo tenemos que seguir, ¿verdad? Estamos obligados a eso. Pero entonces la pregunta es, ¿Dios tiene una ley que seguir? Sí, Dios tiene una ley que seguir, y esa ley es la ley de Él mismo.
En otras palabras, Dios obedece una ley, pero la ley que Él obedece es la ley de su propio carácter. En otras palabras, pensémoslo de esta manera, Él dice, yo nunca voy a quebrar mi ley para hacer algo contrario a mí mismo. Nunca voy a hacer algo malo quebrando mi ley, porque no, mi ley es hacer lo bueno siempre. Nunca voy a hacer algo que salga fuera de mi carácter, fuera de quién soy yo, ¿verdad? Entonces, Él siempre actúa de acuerdo a su carácter, que es eternamente inmutable, quiere decir que no cambia, que es intrínsecamente bueno, que no hay otra manera de verlo solamente como bueno. Su carácter de Dios es bueno. El carácter de nosotros no es bueno, ¿verdad? Ahora, cuando hablo de carácter no estoy hablando de personalidad, sino estoy hablando de nuestros valores, Nuestra personalidad no cambia. Nuestra personalidad siempre es como somos callados, así somos. Si somos muy hablantines, hablamos mucho. Si nos gusta reír, nos reímos mucho. Si somos serios. Esa es nuestra personalidad. Pero nuestro carácter tiene que ser transformado. Nuestros valores, nuestros principios tienen que ser transformados. Y son transformados cuando venimos a Cristo y cuando conocemos su palabra, la Escritura. Entonces la Escritura nos enseña cómo pensar diferente y cómo hablar diferente y cómo vivir diferente. Por lo tanto, nuestro carácter cambia, nuestro carácter es transformado. Pero sin embargo, el carácter de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es puro y entonces no es inmutable, intrínsecamente bueno. Dios es el estándar y la fuente de todo lo bueno. Cuando tú piensas en todas aquellas cosas que son buenas, el estándar de lo bueno es Dios. Solamente Dios es bueno y a Él le debemos entonces la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, una vez que establecemos entonces cómo es el carácter de Dios, y que la Escritura nos enseña que Dios es un Dios bueno, que siempre hace las cosas buenas, como leímos en el Salmo 100, ¿verdad? Que leímos hace rato, que Dios es bueno. También en el Salmo 119, versículo 68, la Escritura nos dice así, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El salmista dice que Dios es bueno y todo lo que hace es bueno, siempre está haciendo lo bueno. Entonces, todo lo bueno procede de Dios. Entonces, cuando tú ves la sonrisa de tus niños, que es hermosa y trae paz y es buena y es de bendición para tu vida, ¿de dónde procede eso? Procede de Dios. Toda bendición que haya en este mundo, aun cuando no estamos hablando de la adoración a Dios o de algo que pertenezca, que esté consagrado a Dios, sigue siendo bueno. Por ejemplo, la naturaleza es buena. Vemos nosotros el mar, vemos el cielo, admiramos las estrellas, la luna en la noche, el sol, admiramos el mover de las hojas con el viento y nos regocijamos y nos damos cuenta de que eso es algo bueno. ¿De dónde viene todo eso? Viene entonces de Dios, que es bueno. Amén. Entonces, estableciendo eso, entendemos que entonces Dios es un Dios bueno y que cuando nosotros llegamos entonces a la Escritura, donde vemos nosotros que Dios es amor, pero vemos la Escritura que dice que Dios aborrece, todos los días está enojado con el pecador, ¿cómo entonces nosotros podemos reconciliar esas dos cosas si Dios es bueno? Lo debemos de pensar de esta manera. Cuando describimos el amor de Dios, cuando tratamos de discernir, de descifrar qué es el amor de Dios, nosotros siempre tenemos en mente lo que nosotros conocemos por amor o creemos que es el amor. Pero la realidad es de que el amor que nosotros expresamos siempre está envuelto con nuestros sentimientos. El amor de nosotros es un amor romántico, es un amor eros. Es un amor, el amor eros es el amor entre una pareja, un hombre y una mujer, que se aman y tienen una intimidad, ¿sí? Y entonces está expresado en su amor en emociones.
Y entonces cuando nosotros hablamos del amor de Dios, nosotros también le queremos poner esas mismas emociones a Dios. Debemos entender algo muy, muy importante, que Dios nos hizo a su imagen. Nosotros somos imagen de Dios y no Dios imagen de nosotros. El problema es que muchas veces nosotros hacemos a Dios imagen de nosotros. En otras palabras, nosotros somos imagen de Dios, quiere decir que pensamos, que razonamos, que somos habilidosos para crear, para hacer cosas. Sentimos, tenemos relaciones, podemos relacionarnos con gente. Esa es la imagen de Dios en nosotros reflejada, parte de la imagen de Dios reflejada, que nosotros reflejamos de Dios cuando nosotros vivimos nuestra vida diaria. El problema es cuando nosotros hacemos que Dios tiene nuestra imagen. En otras palabras, hacemos a Dios como si Dios fuera hombre y le damos características de hombre. Y entonces pensamos que Dios siente y habla y vive como un hombre. Pero la realidad es que no es así. La Escritura nos enseña que Dios es espíritu. Dios no es hombre. Dios no es mujer. Dios es espíritu. Cuando la Escritura dice que Dios levanta su diestra, su brazo derecho, nosotros nos imaginamos a un hombre levantando su brazo derecho. Cuando la Escritura dice que Dios tiene las aguas del mar en el hueco de su mano, nosotros imaginamos a un hombre gigante, muy gigante, de tal manera que todo el agua del mar cabe en su mano, ¿sí? Y entonces nosotros pensamos de Dios como hombre. Pero solamente es una imagen que habla del poder de Dios. Cuando habla de la diestra de Dios, está hablando simplemente que Dios es un Dios poderoso que puede hacer todo, cualquier cosa, que es un Dios que no está limitado, que es un Dios que es todopoderoso, que sabe todo, que entiende todo, que hace todo, que creó todas las cosas, todo el universo, todo el mundo, nos creó a todos nosotros. Amén. Lo hizo con su sabiduría, lo hizo con su brazo fuerte, lo hizo con sus manos, pero son simbólicas solamente del acto de creación de Dios, de acto de bendición de Dios. Amén. Entonces no hagamos nunca a Dios a nuestra imagen. Simplemente recordemos que nosotros somos imagen de Él, que nosotros razonamos, pensamos, sentimos, podemos tener relación, podemos relacionarnos unos a otros. Esa es la imagen de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos del amor de Dios y hacemos la pregunta, ¿Dios ama a toda la gente? Obviamente la Escritura nos está diciendo no, porque hay algunos que aborrece y hay a otros que ama. La Escritura nos está diciendo que con unos está enojado todos los días y los aborrece. Amó a uno y aborreció al otro. Entonces, ¿cómo es ese entonces que Dios es amor? ¿Le podemos decir a alguien, Dios te ama? La verdad es de que no. Esa expresión debemos de tener cuidado cuando la decimos, porque no podemos estar diciéndole a todo el mundo, Dios te ama. Simplemente porque si esa persona no se arrepiente, entonces el amor de Dios no se manifiesta en esa persona. Sino que se manifiesta en esa persona la ira de Dios, ¿sí? El enojo de Dios sobre esa persona. Pero tú le estás diciendo, Dios te ama. Entonces, cuando vamos a evangelizar, no podemos decir eso a la gente. Tenemos que hablar de que Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, que Dios es un Dios, que Dios mostró amor a todos a través de su Hijo Jesucristo. Pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que reconocer a Jesús como Señor para recibir esas bendiciones de parte de Dios, la bendición del amor de Dios. Para ver entonces cómo es el amor de Dios, tenemos que ver que el amor de Dios lo podemos dividir o lo podemos explicar en tres partes. En primer lugar, la manera que Dios ama a toda la gente. Vamos a ver cómo es que Dios ama a toda la gente. En primer lugar, ama con el amor de la benevolencia, el amor
de la benevolencia. Quiere decir, benevolencia quiere decir, ¿qué hemos hablado que Dios es? ¿Cómo es Dios? Bueno, la benevolencia habla de que Dios es un Dios bueno. En otras palabras, el Dios bueno no quiere lo malo para ti, no quiere lo malo para la humanidad. Para ningún hombre y ninguna mujer quiere lo malo. En otras palabras, como juez, Él va a juzgar a la humanidad que no se arrepiente, que no va a querer nada con Dios y que se va a ir al infierno, pero en el momento que como juez los juzgue, no hay nada malo en Él que se vengue. Nada malo como nosotros, cuando le va mal a nuestro enemigo, decimos, qué bueno que le fue mal. Qué bueno, disfrutamos, decimos, ay, qué bueno, espero que le haya dolido mucho. ¿Por qué? Porque somos malos. Pero Dios es un Dios benévolo, bueno. Entonces, la manera como Dios muestra su amor a la humanidad, a la gente en general, es a través de la benevolencia, siendo un Dios bueno. Entonces, nosotros como cristianos debemos entender que tenemos un Dios bueno que no quiere lo malo para nadie. Ni siquiera quiere lo malo para aquel que aborrece, para aquel que está enojado. Él no quiere lo malo para ellos. Dice la Escritura que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Que por eso vemos como tardanza que Él no viene. Porque Él está esperando que todos vengan al arrepentimiento. Él les da oportunidad a todas las personas alrededor del mundo que se arrepienta, porque Dios es un Dios bueno y no quiere lo malo para ellos, a pesar que los aborrece porque viven en su pecado. Quiere decir entonces que el amor de la benevolencia nos habla de una disposición, ¿verdad? Dios tiene una posición de buena voluntad para todo el mundo. Tiene una buena voluntad para todo el mundo, no mala voluntad. En otras palabras, muchas veces los abogados, cuando defienden a sus clientes, les toca ir a la corte a sus clientes, el abogado dice, oh, tal corte, tal día, y el abogado dice, uy, en esa corte hay tal juez, y ese juez es muy duro con los hombres, o ese juez es muy drástico con estos casos. Quiere decir que vamos a ir a esa corte y ese juez va a ser muy duro con nosotros y ya la llevamos de perder. ¿Por qué? Porque no hay una buena voluntad hacia ese tipo de personas. Algunos casos son hombres, algunos casos son mujeres, algunos casos son el tipo de crimen, ya tienen una disposición a ir duro con la gente. No hay buena voluntad. Pero debo de pensar que Dios tiene una buena voluntad con toda la gente. Dios es bueno. Número 2, la manera que Dios ama a toda la gente es amor de beneficencia. Quiere decir un amor de acción. Uno es amor de disposición, buena voluntad, y el otro es amor de acción. Cómo Dios muestra su amor para con toda la gente. Vayamos a Mateo capítulo 5, 43. Vamos a leerlo todo para ver el contexto del 38 en adelante. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En otras palabras, es disposición. Tienes que tener buena voluntad, ¿verdad? Y después dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, eso es un amor de beneficencia. Quiere decir que Dios hace acción buena sobre toda la gente alrededor del mundo. Hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre buenos y malos.
Dios les provee alimento a la gente y oportunidades de trabajo y oportunidades de familia y tantas otras bendiciones en sus vidas. A todos, ser humano, buenos y malos, Dios provee su gracia, su bendición alrededor del mundo, para que entonces ahí se vea el amor de beneficencia de Dios. Entonces recibimos el amor de benevolencia y recibimos el amor de la acción de Dios, que es sobre buenos y malos. Ahora, vayamos entonces a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la manera que Dios ama a su gente, los redimidos? Y aquí vemos nosotros entonces el amor de complacencia, el amor de complacencia. ¿Qué quiere decir complacencia? En la palabra complacencia se puede traducir al inglés, aunque se traduce como si fuera lo mismo. En inglés tiene otro sentido. En inglés está hablando de que tú crees que tú mismo estás contento contigo mismo. Te duermes en tus laureles tú mismo. ¿Sí? Eso quiere decir en inglés. Pero en español tiene el sentido que la palabra en inglés tenía antiguamente. Antes la palabra de inglés tenía el mismo significado que tiene hoy la palabra en español. Pero con el tiempo cambió. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que la palabra, tanto en inglés antiguo como en español actual, quiere decir. Y la palabra quiere decir que complacencia habla de un sentido de placer, un sentido de delicia, sí, deleite, gozo, ¿ok? Complacencia. No está hablando de nada de hedonismo, nada sensual, ¿ok? Sino que está hablando de un deleite, de un placer que algo o alguien causa. Entonces, el amor de complacencia es el amor que todos los hijos de Dios experimentamos. Todos nosotros experimentamos ese amor. En otras palabras, Dios tiene un sentido de placer al mirarte a ti. Tiene un sentido de placer al verte a ti, porque es una delicia verte a ti. Ahora la pregunta es, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? La respuesta es que la única manera de que Dios nos vea con delicia y con placer es estando en Cristo Jesús. Amén. En Mateo capítulo 3, versículo 17, la Escritura dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el que me deleito, en el que tengo placer. Entonces es por Cristo el perfecto, Cristo quien nunca pecó, Cristo que nunca desobedeció al Padre, el hombre perfecto. Dios se complació en Cristo y tuvo placer en Cristo y tuvo delicia en Cristo. Por lo tanto, ahora cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, dice la Escritura que ahora nosotros estamos escondidos en Cristo, que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, que Cristo nos roció con su sangre y nos lavó de todos nuestros pecados. Por lo tanto, entonces ahora cuando Dios nos mira con complacencia, nos mira con placer, nos mira con delicia, porque somos como su Hijo Jesucristo, lavados con su sangre. Entonces es por eso que nosotros sí podemos decir: a nosotros Dios te ama. Pero tú no puedes decir eso a alguien que no es cristiano. No. ¿Por qué? Porque Dios no lo mira con complacencia. Dios no lo mira con delicia. ¿Dios cómo lo mira? Con ira, con enojo. ¿Por qué? Porque está en sus delitos y pecados. Porque no se ha arrepentido de sus pecados. Porque no quiere nada con Cristo. Porque no ha recibido el sacrificio de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, entonces, ¿cómo va a recibir ese beneficio? Ese beneficio no lo puede recibir. Puede recibir la benevolencia de Dios, que Dios es de buena voluntad para él, para ella, y puede recibir el amor de Dios del beneficio de que le da de su gracia para que
le salga el sol y lo disfrute, para que le caiga la lluvia y tenga agua que beber y comida que comer, y para que reciba toda clase de bendición en este mundo, para que tenga familias y se goce con sus hijos y los vea crecer y los vea casarse y los vea tener nietos y esté gozoso de una vida en este mundo. Pero eso es simplemente un amor de Dios, de bondad, un amor de Dios, de que Dios es un Dios bueno, misericordioso. Pero no le puedes decir Dios te ama. Le tienes que decir, si no te arrepientes, la ira de Dios viene contra ti. Tienes que arrepentirte de tus pecados, de tus malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, de tus malos deseos, de tu enojo contra Dios, de tu rebeldía contra Dios. Y el día en que tú recibes a Cristo Jesús, te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo Jesús, entonces ese día recibes el amor de Dios y Dios se complace en ti y tú eres una delicia para Dios, una delicia para Dios. Si tú no has tenido un encuentro con Cristo, si tú nunca has decidido en tu vida dejar tu vida atrás, tu manera de vivir, tu yo, si tú no has decidido nunca hacer eso, dejarlo y seguir a Cristo, entonces quiere decir que la ira de Dios viene sobre ti. Pero si quieres huir de la ira que viene sobre ti, si tú no quieres recibir esa ira que viene sobre ti, lo que tienes que es reconocer que eres pecador, pecadora, pedirle perdón a Dios por tus pecados y decirle al Señor, Señor, dejo a un lado mi vida para seguirte a ti, Jesús. Y desde ahora yo te confieso a ti como mi Señor y como mi Salvador. Y entonces el gozo en tu corazón viene al saber que tú eres una hija, un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, que Dios ama. En Juan 3:16, cuando dice que Dios amó al mundo, simplemente está haciendo una referencia de que Dios amó a la humanidad, al mundo, a la humanidad. Pero para ser hijo de Él tienen que creer en Cristo, para recibir su perfecto amor manifestado en ellos. Así que yo te invito, si tú nunca has aceptado al Señor Jesús, esta es la cita con Dios. Este es el tiempo de decirle al Señor, Señor, yo no quiero tu ira, yo no quiero que tú estés airado conmigo, enojado conmigo todos los días, como dice ahí la Escritura, todos los días. Y si no me arrepiento voy a morir y me voy a ir al infierno y la ira tuya va a estar conmigo siempre, eternamente. Yo no quiero eso. Señor, perdóname. Lo tienes que decir de lo más profundo de tu corazón. Perdóname. Perdona todos mis pecados. Y yo en este día creo que Cristo Jesús es el único que me puede salvar, el único Salvador. Y vive ahora para Él. Y obedécele a Él. Amén. Espero que esté claro esto en tu vida y te des cuenta que para que nosotros podamos seguir lo que dice en 1 Juan, capítulo 4, versículo desde el 7, está diciendo, amados, amémonos unos a otros. Ahora, fíjense bien, ¿a quién le está hablando? Juan, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a creyentes, no le está hablando a gente del mundo. Amados, ¿quiénes son los amados? La iglesia, los redimidos por la sangre de Cristo. Está diciendo, amados por Dios, los verdaderos amados por Dios. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que conoce a Dios verdaderamente conoce el amor. No el amor de benevolencia, el amor de beneficencia, sino conoce el amor de complacencia. Dios se deleita con la persona. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es tiempo, si tú no lo has seguido, es tiempo de seguir a Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, es tiempo de que tú comprendas la importancia de predicar el Evangelio y de enseñarle a la gente correctamente. No dar un falso evangelio, no darle una falsa esperanza a la gente. No le digas a la gente Dios te ama y lo dejes en su pecado. Tienes que hablarle de su pecado, que se tiene que arrepentir para que entonces reciba la bendición de Dios y viva como un hijo de Dios. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.